Buenas noches, hermanos. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón para esta época y tiene por título que el Señor nos enseña a ser agradecidos. Si me acompañan a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La lepra, estuve investigando, o enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta especialmente el sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. El ser humano es el único blanco conocido para esta enfermedad. Aunque el contagio es muy difícil, se produce de persona en persona, por contacto directo, cuando hay proximidad con un enfermo no tratado, debido a que se transmite a través de gotículas nasales y orales. Un ejemplo puede ser una persona que estornuda y uno está cercano a ellas. Muchas de las personas que entran en contacto con una persona enferma no acaban infectadas porque su sistema inmune aplaca la bacteria. Los más afectados con esta enfermedad son los jóvenes entre 20 y 30 años. Sin embargo, deben de tener cuidado, especialmente las mujeres embarazadas, porque pueden transmitir esta infección a su feto. Los síntomas o las principales manifestaciones que aparecen pueden ser las siguientes. Una son lesiones cutáneas, que son las reacciones más frecuentes y suelen ser más claras que el color normal de la piel. También pueden aparecer lesiones en la piel que no curan después de semanas o meses. Puede aparecer también un adormecimiento de la piel debido al daño de los nervios debajo de la piel, y puede aparecer una debilidad muscular. Para diagnóstico se hace una biopsia de la piel o un raspado de la piel. Y existen 2 tipos de lepra. Una lepra paucibacilar, que es la menos grave, y se trata con dapsona y rifampicina, y digamos el tratamiento dura 6 meses. Y hay una segunda lepra, que es multibacilar, y la más grave, pero tiene cura. Se usa para su tratamiento, aparte de los 2 medicamentos que he mencionado, la clofazimina, y el tratamiento para este tipo de lepra dura alrededor de 12 meses. Los leprosos en la época de Jesús llevaban vestidos rasgados, llevaban su cabeza descubierta, la cara tapada y unas campanillas. Ellos tenían que pregonar o anunciarse, diciendo: inmundo, inmundo, por motivos de contagio. Y su morada estaba en las afueras del campamento. La lepra es tipo del pecado en la palabra del Señor. Estos 10 leprosos estaban juntos. Al pecado le gusta juntarse. Y se pararon de lejos cuando vieron al Señor. Antes estaban lejos de Dios y no deseaban que la luz del Señor los alumbre.
tan igual como cada uno de nosotros, que mientras no recibíamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos encontrábamos lejos del Señor. Romanos 3:23 nos dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. El pecado empobrece, el pecado separa, el pecado enferma, el pecado esclaviza. Yo les pido que me acompañen a Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en estos versículos que hemos leído hay una palabra que aparece 2 veces que dice asentados, y nos habla y significa esta palabra de asentados una persona que está estable o permanente. Y esto nos habla que la gente de Galilea, de los gentiles, estaban establecidos en las tinieblas y vivían permanentemente en pecado. ¿Qué le dice Jesús? Que se arrepientan. Y estos 10 leprosos pertenecían a esta ciudad. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 13. Y sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El único que tiene poder para perdonar los pecados, para limpiarnos, para salvarnos de la lepra, que es símbolo del pecado en la vida de las personas, ese solamente es Cristo. Y no importa qué pecado hayas cometido, ni la magnitud del mismo, Dios te puede limpiar de todos ellos si estás arrepentido, porque solamente con arrepentimiento hay perdón de pecados. Isaías 1, capítulo 1, versículo 18 nos dice lo siguiente. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este leproso estaba arrepentido. Los sanos tienen necesidad de médicos. Los sanos, no tienen necesidad de médicos, sino solamente los enfermos. Y en Lucas 5, capítulo 5, en el versículo 14 le dice: y él le mandó que no lo dijese a nadie, a este leproso que sanó, sino le dijo: si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. El sacerdote era experimentado en el pecado de la lepra y conoce hasta dónde hemos llegado. Por eso es importante cada día mostrarnos al Señor para que nos examine y nos muestre cuál es nuestra real situación. La sanidad, en el caso de los 10 leprosos, vino cuando ellos obedecieron la palabra. Y Él tiene una forma de sanarnos a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerte de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues a Dios y a Cristo. Acerquémonos confiadamente, sabiendo que vamos a hallar gracia y perdón de pecados.
Salmo 103, de versículo 1 al 4 y versículos 3 al 14 dice lo siguiente. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová a los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Estos 10 leprosos querían ser sanados y tenían un corazón expectante. Los 10 tuvieron fe. La sanidad entró en el cuerpo de ellos. Los 10 fueron limpiados. Lucas 17, capítulo 17, versículo 15 dice: uno solo fue agradecido. Regresó glorificando a Dios a gran voz. No podemos alabarle al Señor si no tenemos un corazón agradecido. Y esto como resultado de reconocer el gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con los otros 9 leprosos? Se quedaron con el milagro y no conocieron a Dios. Fueron ingratos y fueron desagradecidos. Yo quiero comentarles un testimonio de cómo vine a los pies del Señor. La primera vez que el Señor tocó mi vida, digamos, tocó la puerta de mi corazón, fue sacándome del trabajo. Era una persona que había prosperado en el mundo. Estaba en un puesto gerencial, tenía un auto último modelo, tenía a mis hijos en un buen colegio, ganaba un buen dinero y tenía una vida cómoda. Pero una vez fuera del trabajo sentía una gran necesidad espiritual. Comencé a hacerme varias preguntas y a cuestionarme de las grandes diferencias que había en el mundo. El Señor volvió a tocar la puerta de mi corazón y me volvió a sacar del trabajo. Era una época complicada y necesitaba matricular a mi hija en el colegio. Conversando con mi madre me dijo que fuera a visitar a mi hermana para que le pidiera plata prestada. Mi hermana era una persona que no conversaba hace un buen tiempo con ella, pero era una persona cristiana. Me acuerdo que conversando con ella me dijo 3 cosas que me quedaron dando vueltas en mi cerebro. Una es: ¿por qué tu movimiento es un poco secreto y no abierto a todo el mundo? ¿Cómo buscas al Señor? ¿En forma racional o de corazón? Y si tu búsqueda es sincera, pídele al Señor que se revele en tu vida. Y al final de esta reunión me regaló 2 cosas: una Biblia y un folleto. Pasados 2 o 3 días le pedí al Señor que se revelara en mi vida. Y a través de un sueño amanecí con un solo pensamiento en mi cabeza, que era la palabra de Dios. A través de su palabra Él se iba a revelar a mi vida. Yo agarré el folleto, hice la oración para recibirlo y al día siguiente tenía 2 mensajes. Yo, que era una persona que no leía la Biblia. El primer mensaje era Hechos 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y el otro mensaje era en Juan 14, capítulo 14, versículo del 15 al 26. Y dice: y si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor me reveló que esta última vez que lo busqué de corazón, Él se reveló a mi vida. Y le pregunté: Señor, yo sé que tú te has revelado porque esta vez te busqué de corazón, pero sé que esa palabra está en la Biblia. Te pido que tú me la puedas mostrar. Y me llevó a Jeremías 29, capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis de todo vuestro corazón. Una vez que me arrepentí de mis pecados y los recibí como mi Señor y Salvador, me di cuenta que todo lo que perseguía en el mundo eran cosas vanas, eran cosas vacías, que no llenaban mi corazón. Y entendí que todo le pertenece al Señor, y lo recibido de su buena mano es que nosotros le damos. ¿Por qué estoy agradecido? Uno es que el Señor fue quien tocó mi corazón. Si vemos en Hechos, capítulo 16, en versículo 14, ahí nos habla de una persona que es Lidia, que era vendedora de púrpura, que vivía en la ciudad de Tiatira. Y el Señor le aperturó el corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Y ella y toda su casa recibió al Señor como su Señor y Salvador. Y eso mismo hizo el Señor con cada uno de nosotros. Aperturó nuestro corazón para que estuviéramos atentos a la palabra del Señor y podamos nosotros recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Estoy agradecido porque me dio una salvación tan grande que no hay cómo pagarla. En Salmo 49, versículos 7 a 8, dice lo siguiente: dice: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay nada que podamos hacer, hermanos. No hay ninguna obra que podamos hacer. Dios, Jesús, fue quien hizo esa gran obra, y la hizo solo una vez y para siempre, que es morir por los pecados de cada uno de nosotros, y Él entregó su vida por ello. Por eso hay que agradecer, porque esta salvación tan grande Él nos la regala por gracia. Estoy agradecido porque me liberó del pecado. En Apocalipsis capítulo 1, en la parte final, digamos, del versículo 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estoy agradecido porque tengo acceso al trono de la gracia en cualquier momento y en cualquier circunstancia, para recibir el oportuno socorro de nuestras vidas. Estoy agradecido porque al comenzar a tener una relación con el Señor, Él comenzó a hacer pactos y promesas conmigo. Y estas promesas estaban destinadas a instruirme acerca de las cosas que hay que pedir, y alentarlos pidiéndolas con fe para que puedan ser cumplidas en nosotros. Y finalmente estoy agradecido porque nos insertó en una nueva familia, que es la familia de la fe,
en donde se puede ver el amor de los hermanos y la preocupación por cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma demostramos ese agradecimiento al Señor? Sirviendo al Señor en sus negocios, dedicándole nuestras vidas y nuestro tiempo. Lucas 17, versículo 18 al 19 dice lo siguiente, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este último fue sanado y salvado. Y la gratitud, hermanos, es un símbolo de la vida espiritual madura. Ahora bien, yo te quiero hablar en este tiempo especial que estamos viviendo, de cuarentena, encerrados en nuestra casa, pero en lo cual el Señor nos ha dado un tiempo especial, que es un tiempo para buscarlo a Él. Y nosotros como creyentes tenemos que aprovechar bien este tiempo, presentándonos delante del Señor para que nos limpie de todos nuestros pecados, aún de aquellos que no lo pensamos que lo tengamos, pero Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y pidámosle que lo escudriñe y saque a luz todo aquello que no es agradable a Él, para ponernos a cuentas con Él y tener una vida santificada delante de Él. Que en este tiempo, hermanos, lo busquemos de tal forma que nos haga sensible a su presencia, nos haga sensible a la voz de su Santo Espíritu, nos haga sensible a su palabra. Y finalmente te hablo a ti, que estás escuchando esta palabra y sientes la necesidad de ponerte a cuentas con Dios, arrepentidos de tus pecados que te alejaron de la presencia de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó en sacrificio lo más preciado que tenía, que fue la vida de su Hijo, para que tú seas salvo. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te invito a que entres a mi vida y a mi corazón como mi Señor y Salvador. Hazme un hijo tuyo y te recibo por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos recibe como hijos, y así como un padre cuida a sus hijos, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Bendiciones, hermanos.